Queremos también dar la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan, porque las prédicas se están grabando y se están poniendo en internet. Hay varias personas que nos siguen a través del internet. ¿Y qué les parece si les damos un aplauso para aquellos que nos escuchan, ya sea en internet o en las redes sociales? Y recordarles siempre que pueden encontrar todas las predicaciones en YouTube, en nuestro canal de Elim España, o en nuestra web Elim España, elimhispana.com. Ahí están todas las predicaciones y toda la información acerca de nuestro trabajo en esta nación. Josué capítulo 24, versículo 15, vamos a leer una porción muy conocida por la gran mayoría de nosotros, pero también muy relevante para los días en los que vivimos. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice la palabra del Señor, Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Cada uno de nosotros, en la mayoría de instantes de nuestras vidas, estamos escogiendo aquellas cosas que consideramos que son necesarias para el cumplimiento de los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Y desde muy jóvenes o desde muy pequeños, cuando usted comienza a escuchar a los niños, ellos le dicen: yo cuando crezca quiero ser astronauta, quiero ser médico. Me acuerdo que cuando mi hija Ruth tenía 3 años, me decía: papá, cuando yo crezca seré doctora, vaquera, enfermera, astronauta y mecánico. Todo eso iba a ser ella. No sé por qué decía vaquera, pero decía que quería ser vaquera también. Pero desde muy pequeños, cada uno de nosotros tenemos deseos, planes para nuestras vidas, anhelos, y vamos buscando tomar esa decisión de qué seremos, qué haremos, qué alcanzaremos en el futuro. Muchas de esas ideas o pensamientos son simplemente tal vez sueños basados, en el caso de los niños, en los dibujos que ven en su entorno, pero en la medida vamos creciendo, nos va tocando tomar las verdaderas decisiones que van a marcar nuestra vida. Y es justamente esas decisiones lo que nos hace alcanzar cierta plenitud, cierto contentamiento, aunque sabemos que los proyectos de la vida no dan la felicidad total. Hay muchas personas que han alcanzado sus sueños, pero siguen viviendo vacíos por dentro. Pero también las malas decisiones son aquellas que nos llevan a vivir una vida de amargura, de tristeza, de soledad. Y en eso se basa la vida, en escoger correctamente. Y no solamente escoger correctamente, sino ser consecuente con lo que escogemos, sabiendo que cada decisión que tomemos traerá en un futuro las consecuencias de aquello que hemos decidido, del camino que hemos decidido tomar. Ese camino nos llevará a algún lugar, nos llevará hacia algún lado. Josué ha tomado el relevo de Moisés y se le ha encargado la difícil tarea de guiar al pueblo en la conquista. Digo difícil tarea porque Israel no era un pueblo de guerra.
Israel era un pueblo que por 300 años ellos habían vivido solamente como esclavos. Pero Dios levanta a Moisés y le dice: ve, libera a mi pueblo. Y Moisés, en obediencia, va y libera al pueblo con mano poderosa. Israel sale sin tener que empuñar ninguna espada. El arma que Dios utilizó fue una vara de pastor. Y sin tener que empuñar ninguna espada, Israel venció al imperio de su tiempo, que era la nación de Egipto. No solamente los venció, sino que también los dejó en la ruina total. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que los egipcios, en su afán porque Israel se fuera de su territorio, le dieron todo el oro y la plata, las riquezas que tenían. Así que Israel, sin empuñar ninguna espada, salió de Egipto rico. Y no solamente rico, sino que la nación de Egipto, los enemigos, quedaron empobrecidos, humillados, y nunca más Egipto volvería a ser lo que fue. Pero usted conoce la historia, que la desobediencia de Israel hace que el proceso tenga que alargarse más. Y por 40 años Israel tiene que vagar en el desierto, en un camino que le tomaba 6 meses aproximadamente. O sea, desde Egipto, cruzando la frontera del Mar Rojo, o el Mar de los Juncos, como le llaman algunos también, había para un pueblo grande como Israel, tal vez un trayecto que no podía durar más de 6 meses, unos dicen 3 meses. Pero ese trayecto se convirtió en 40 años. ¿Por qué razón? Es porque Dios había decidido que no iba a entrar esa generación, sino que iba a entrar la siguiente generación. Y la causa es que la generación de Moisés había sido incrédula. Ellos venían de ver el gran poder de Dios, cómo Egipto había sido humillado por la mano de Dios. Pero cuando ellos ven las naciones cananeas, que eran inferior en poder a Egipto, tienen miedo. Y no solamente tienen miedo, sino que dicen: el Señor nos ha traído a morir. Ya lo habían dicho varias ocasiones. Pero dice: nos van a matar estos amorreos. Seremos como hormigas ante ellos. Seremos como insectos ante ellos. Porque tenían miedo lo que los cananitas pudieran hacer. Y ante tal acto de incredulidad, Dios le dice a Moisés: ninguno de ellos entrará. Solamente entrará los que creyeron, que fueron Josué y Caleb. Todos los demás no entrarán, sino que entrarán sus hijos. Y es entonces cuando toda esa generación pasa y ahora ellos entran a la tierra. Moisés ya ha pasado y ahora las cosas cambian. Porque ahora no es Dios quien va a vencer sus enemigos, sino que ellos van a tener que ir y pelear en contra de sus enemigos. Y dice la Biblia que comienzan a conquistar toda la tierra. Y cuando ya tenían conquistada casi toda la tierra, un proceso que les duró varios años, Josué ya se había envejecido, ya era un hombre entrado en edad. Y él vio que aunque Israel ya tenía toda la tierra, todavía habían personas que continuaban teniendo hábitos destructivos. Y los hábitos que tenían es que ellos continuaban adorando los dioses de sus padres en Egipto. Y no solamente los dioses en sus padres, sino que vio que eran muy propensos a caer en la idolatría con los dioses de las tierras vecinas a Canaán. Y eso llena de tristeza el corazón de Josué. Y es cuando él, en su discurso de despedida, que es este discurso que está en el capítulo 24, comienza a hablarles y les comienza a decir: recuerden de dónde han venido. Recuerden qué es lo que Dios ha hecho con ustedes. Recuerde también cómo sus padres fueron negligentes con Dios. Recuerden cómo el corazón de ellos fue un corazón dado al alejamiento del Señor. Recuerde todo lo que ellos han sufrido, todo lo que sus padres sufrieron por causa de su obediencia, de su desobediencia. Pero Dios ha sido fiel. Y a pesar de todo, Él cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Y es que esta tierra que hoy es de ustedes, Él la prometió para él y para su descendencia. Él ha sido fiel, mas en cambio ustedes
sus padres no han sido fieles ni leales a Dios. Y es cuando Él le dice estas palabras en el versículo 15. Y le dice, es momento que tienen que decidirse. Yo ya me voy a ir y les queda todavía una parte del territorio por conquistar. Pero les dice estas palabras: hoy es tiempo que ustedes tienen que escoger. Tienen que escoger a quién van a servir. Porque no hay nada peor en la vida que vivir una mixtura, que creer que podemos caminar con Dios, pero también vivir de la mano de ídolos. Y cuando hablo de ídolos, no estoy hablando del tipo de idolatría que había antes, sino que hoy hay nuevos ídolos que ocupan el corazón de las personas. Ídolos igualmente de poderosos y destructivos. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Y Josué les dice estas palabras y les dice: es tiempo de que ustedes tomen una decisión. Es tiempo de que se definan. Y les dice: escojan hoy. Escojan a quién van a servir. Si a los ídolos o van a servir a Dios. Pero decídanse por algo. Y por eso les dice: si mal les parece servir al Señor, entonces sirvan a los ídolos. Sírvanles de corazón. Entréguense a ellos. Pero no intenten vivir una falsedad. Pero si van a seguir a Dios, entonces ámenlo, síganlo de corazón. Mas en cambio, dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Y hoy en un tiempo, en los días en los que estamos, donde hay tantos ídolos que ocupan el lugar, no solamente de Dios en las vidas, sino dentro del mismo pueblo del Señor. Hay tantos ídolos afincados. Es necesario que también, como Josué, nosotros nos levantemos para poder afirmar esta verdad, no solamente con nosotros, sino también en nuestras casas. Que nuestras casas puedan servir al Señor. Que podamos tomar hoy esta valiente decisión que Josué tomó, de decir: si ustedes quieren seguir adorando a los ídolos de este mundo, sigan haciéndolo, pero yo he tomado una decisión. Y la decisión que yo he tomado es que yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que Josué está haciendo por sus hijos aquí al tomar esta decisión? ¿Y qué es lo que nosotros lograremos hacer por nuestros hijos al tomar esta decisión? En primer lugar, ya lo dije, es librar a nuestros hijos de la falsedad, de la hipocresía religiosa. De creer que se puede vivir una doble moral, una doble vida. Que seguir a Dios es ir a la iglesia, ser, como decía Juan Bunyan, un santo en la iglesia, pero un diablo en la casa. Eso es justamente lo que Josué está diciendo aquí. Y sus hijos, que seguramente estaban ahí, también lo están viendo. Y es que están viendo esa proclamación que Josué hace pública de la necesidad de ser sincero en lo que vamos a vivir. Pero me temo que muchos de nosotros hemos hecho justamente del evangelio una careta religiosa, una falsa careta de bondad moral. Más aún porque nos consideramos cristianos, creemos que tenemos la validez para juzgar la vida de los que están a nuestro alrededor. El problema es que los nuestros nos conocen detrás de las cuatro paredes. Cuando la puerta se cierra, es ahí cuando las personas ven cómo realmente somos. Y son nuestros hijos quienes pueden decir realmente si lo que hablamos es consecuente con lo que predicamos. Son nuestros esposos y nuestras esposas quienes pueden decir realmente si lo que nosotros hablamos a las personas de Dios es una realidad en nosotros. Y era eso de lo que Josué quería librar a su casa cuando dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y es que vamos a tomar la decisión de seguir al Señor lealmente y le vamos a servir. ¿Y sabe qué significa servir? Significa someternos a la voluntad de Dios. Porque un siervo no tiene voluntad propia, sino que un siervo vive sometido a la voluntad de Dios. Pero nosotros queremos vivir bajo nuestra voluntad. Y ese es el gran conflicto entre el hombre y Dios. Y es que el hombre quiere su propia voluntad,
pero Dios lo que quiere es que nosotros vivamos bajo su voluntad. Y el problema es es que muchas veces la voluntad de Dios acarrea dolor. Muchas veces la voluntad de Dios es que vayamos a la cruz. Y es ahí cuando uno tendrá que decir: Padre, lo que viene es doloroso, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el gran problema. Es entender que la voluntad de Dios no es venir derrotado y decir: bueno, esto es lo que Dios ha querido, sino que es no solamente resignarse, sino también vivirla y amarla. Miguel Unamuno era un hombre, un escritor famoso, un pensador aquí en España. Y se dice, estaban en la Universidad de Salamanca en la época de la dictadura, aquí en España, en la época de la dictadura franquista. Y en la universidad, en un acto que se iba a hacer, iba a estar la esposa de Franco, y Unamuno tenía preparada una carta porque había un pastor ahí, amigo de Unamuno, pastor protestante que estaba preso, y él llevaba preparada toda una carta para entregársela a la esposa de Francisco Franco, con una petición de que pudieran dejar libre a este pastor. Y en medio del acto estaban cuando llegaron unos hombres del ejército y dijeron: muerte a los pensadores, muerte a los intelectuales. Y entonces ellos llegaron con armas y cerraron las puertas de aquel lugar y no se pudo hacer el acto. Pero Miguel Unamuno en los apuntes que tenía, en la parte de atrás de la carta, escribió estas palabras, y es: vencerán, pero no convencerán. Y muchas veces nosotros vivimos así con respecto a la voluntad de Dios. Decimos: bueno, Señor, esto es lo que tú has querido, pero no estamos convencidos en nuestro corazón que es lo mejor para nosotros. Pero Dios quiere que al vivir en su voluntad, no solamente aceptemos que la voluntad de Él vencerá, sino que digamos como dijo Jesús: Señor, que tu voluntad se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Porque creo que tu voluntad siempre es lo mejor. Aunque muchas veces yo no la entienda y no la comprenda. Aunque muchas veces tu voluntad acarree que yo tenga que vivir el dolor. Y aunque no pueda explicarme lo que estoy viviendo, pero yo no solamente acepto tu voluntad, sino que también creo que es lo mejor. Es ser vencido, pero también que haya un convencimiento en nuestro corazón de que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Y eso era lo que Josué estaba haciendo. Él estaba enseñando a su casa y a sus hijos que era mejor vivir bajo la voluntad de Dios que vivir fuera de la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no siempre traerá paz aparente, no traerá siempre prosperidad. A veces la voluntad de Dios traerá tormentas y dolor. Pero Josué dice: me da igual, yo y mi casa viviremos bajo la voluntad del Señor. Oía en una radio aquí cristiana en Madrid la historia de la hija de William Booth, que era el fundador del Ejército de Salvación, que trajo un gran avivamiento en el siglo pasado. Y ella era una muchacha tremendamente preparada intelectualmente, y tomó, después de la muerte de su padre, el ministerio para seguir adelante con el Ejército de Salvación. Pero al poco tiempo de haber ella tomado el relevo de su padre, ella cayó enferma. Y cayó con una enfermedad que la debilitó y la quebrantó totalmente y la mandó a la cama. Y dice la historia que uno de los colaboradores de ella llegó y le dijo: qué lástima, porque tú estás tan bien preparada, tienes tantas cosas buenas, serías de tanta utilidad para la obra de Dios. Y ella le dijo estas palabras: es bueno servir a Dios, es bueno hacer cosas para Dios, pero es mejor aún vivir en su voluntad. Y si esta es la voluntad de Dios para mi vida, quiero vivir en su voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre es lo correcto.
Y eso es justamente lo que Josué está diciendo. Es mi casa y yo viviremos buscando estar en la voluntad del Señor. Y él está haciendo esa proclamación. En segundo lugar, como decía, él está librando a sus hijos de vivir una falsedad religiosa. En tercer lugar, Josué conoce las consecuencias del alejamiento de Dios. Y por eso él dice, ustedes hagan lo que quieran. Si es esta la decisión que ustedes quieren tomar, tomen la decisión que quieran. Pero Josué ya había visto, tal vez esta generación no se recordaba, pero Josué había visto todo el proceso. Y él había visto cómo el pueblo allá en Sinaí se había olvidado del Señor y había hecho su propio becerro para adorarlo. Él había visto cómo Israel en varias ocasiones se había rebelado en contra de Dios, pero él había visto que eso siempre traía consecuencias nefastas para la vida de las personas. Y es justamente lo que Josué está haciendo al posicionarse y al tomar esta decisión drástica y firme de llevar a su casa a la lealtad a Dios, a vivir leales a la vera de Dios, a seguir al Señor, aunque todos quisieran irse, aunque todos quisieran abandonar al Señor. Él dice, mi casa y yo seguiremos siendo leales al Señor. Pero lo que él estaba haciendo es librar a su casa de las nefastas consecuencias del pecado, porque el pecado trae dolor. Hace unos días en el ayuno estábamos hablando de cómo Esdras, cuando llega y le dan la noticia que los sacerdotes, algunos levitas, habían contraído matrimonio con mujeres paganas, dice la Biblia que cuando Esdras escucha esto, se rasga las vestiduras y dice que se tira al suelo, y literalmente dice la Biblia que se arrancaba la barba y se arrancaba el pelo a causa de la indignación. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Esdras? ¿Es que estaba loco? No, es que él sabía las consecuencias de lo que ese pecado haría en la nación. Y por eso él reacciona de esa manera. Y por eso Josué está diciendo, yo seguiré siendo leal al Señor, porque yo sé las consecuencias que trae el alejamiento de Dios a las vidas. Y esa es la razón por la que nosotros como padres de familia tenemos que ser leales al Señor. Porque sabemos lo que el alejamiento de Dios traerá a nuestros hijos. Porque el pecado no trae nada bueno. Y yo siempre lo he dicho, si no lo quiere hacer por usted, muchas veces hablo con los padres, hágalo por sus hijos. Enséñeles a ser leales a Dios. Porque si no, después lloraremos. Y Josué dice, no quiero que mis hijos vivan esto, sino que yo quiero ser fiel. Yo quiero servir al Señor. Yo quiero seguir sus caminos. Yo quiero continuar adelante. Así nadie quiera, yo seguiré. Y eso es lo que todo padre de familia cristiano deberíamos de hacer, ¿no? ¿No le parece? Esta debería de ser nuestra posición. Es pararnos y mostrar esas convicciones delante del mundo y decir, si ustedes quieren seguir por sus propios caminos, sigan adelante, pero mi casa y yo seguiremos leales y firmes al Señor. Pero no solo de palabras, sino que nuestros hijos vean en nosotros una verdadera lealtad al Señor, que nuestros hijos vean en nosotros que verdaderamente amamos a Dios de todo corazón, que nuestros hijos vean en nosotros que realmente hemos abandonado los ídolos y el único Dios que ocupa el trono de nuestro corazón se llama Jesucristo. Y cuando ellos crezcan así, entonces podrán ellos decir también con sus hijos, yo y mi casa también serviremos al Señor. El pecado destruye. El pecado es como un cáncer. Corrompe. Y somos nosotros llamados a levantarnos por los nuestros.
Recuerdo que cuando era muy joven, era pequeñito, yo ya lo he contado muchas veces. Mis padres cada día martes se tomaban el tiempo para hacer un altar familiar en nuestra casa. Y yo cuando empecé a llegar a la adolescencia, pues ya no quería estar ahí. Yo quería salir a la calle a jugar fútbol con los amigos. Y entonces recuerdo que salía a la calle y entonces mi papá nos llamaba, o mi mamá nos llamaba y nos decía, es hora del altar. Y yo no quería, no. Y yo no entiendo por qué hay padres que dicen que es que no puedo obligar a mi hijo. Así dicen algunos padres, que yo no puedo obligar a mi hijo. Bueno, y si su hijo le dice a usted que no quiere ir al colegio, ¿usted lo va a dejar? Le pregunto. Si su hijo de 7 años, 8 años le dice, ya no quiero estudiar más, y usted no puede decir, no, es que no puedo obligar a mi hijo. ¿Verdad que no hacemos eso? Teniendo 2 dedos de frente, como decimos aquí, ¿verdad? Sino que lo llevamos y le hacemos entender, le hacemos ver que aunque no le guste, él lo necesita. Entonces, mi papá llegaba y vamos adentro, no quiero. Y decía, vamos adentro. Y entonces entrábamos y ahí estaban mis hermanas, algunas también a regañadientes. Y entonces mi padre abría su Biblia y comenzaba a leer un proverbio, ¿no? Proverbio del día. Así como hacemos a veces en los ayunos. Leemos proverbios y comenzaba a mi padre a cantar. Y yo enfadado, no quería nada. Estaba viendo así para abajo. Y entonces él y mi mamá pues agarraba su mantelina en ese tiempo. Se usaba, ella se ponía su mantelina. Y mi papá levantaba sus manos y comenzaba a cantar al Señor. Y entonces cuando comenzaba a cantar al Señor, yo viendo así para abajo, enfadado, no quería estar ahí, pero una lágrima comenzaba a correr por los ojos de mi padre cuando adoraba al Señor. Y mi madre también comenzaba a llorar, quebrantada por el Espíritu de Dios. Y entonces me acuerdo que yo también comenzaba a llorar. Y mis hermanas comenzábamos a llorar también. Y entendíamos que lo que necesitábamos era la presencia del Señor. Hoy más que nunca necesitamos levantarnos y posicionarnos. ¿Qué le enseñas a tu hijo? ¿Qué es lo que tu hijo ve? Si tu hijo ve que le dedicas 12 horas de tu vida al dinero, él está entendiendo que lo que más te importa en la vida a ti es el dinero. Y es justamente lo que ellos harán el día de mañana. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Si nos ven más tiempo en el Facebook o en las películas, ¿cómo podemos pretender que ellos sirvan a Dios? Porque para servir, para que nuestra casa sirva, primero debemos decir yo. Primero yo. Yo y mi casa. Yo. Ellos lo verán en mí. Ellos tienen que verlo en mí. Ellos tienen que verlo en nosotros. Y vuelvo a repetir los puntos. En primer lugar, porque no hay nada peor que vivir una hipocresía. Usted conoce, el Señor Jesús lo dice a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero eres tibio. Y muchos de nosotros eso le enseñamos a nuestros hijos, a vivir una vida tibia, a tener un poquito de Dios, pero a vivir un poquito
de los ídolos de este tiempo. Y no que nuestros hijos digan el día de mañana: no, si mi papá le predicó a muchos, pero en la casa no había nadie que lo aguantara. Y esos son los futuros ateos. Esos son los futuros enemigos de la fe. Le tengo más miedo, si puedo utilizar esta palabra, miedo, justamente eso, a un hijo que ha visto una vida hipócrita en su casa, que a alguien que nazca en un entorno donde desde pequeño le han dicho que Dios no existe. Porque el primero llegará a grande y dirá: todo es una mentira, todo es una hipocresía, todo es una falsedad. Y qué difícil es sanar el corazón de aquellos que han visto y han vivido la mixtura de muchos cristianos. Pero cuando hay gente que ha crecido en un hogar donde los padres están decididos, como dice el proverbio, nada los apartará del camino del Señor. Han vivido la instrucción de Dios. Amén. La pregunta es: ¿qué haremos nosotros? Sobre todo este mensaje para los padres de familia. ¿Qué haremos? Nos levantaremos y diremos: se acabó. Voy a servir al Señor. Voy a vivir bajo su voluntad. ¿Y usted sabe las áreas de su vida que están fuera de la voluntad de Dios? Usted lo sabe. Y yo también lo sé. Y es ahí donde tenemos que decir: Señor, es tiempo de rendir mi voluntad a tu voluntad. Quiero servirte. Amén. Oramos al Señor. Le invito que se ponga de pie un momento ahí donde se encuentra. Josué conocía las consecuencias nefastas del pecado. Él sabía que el pecado solo trae dolor. Algunos de nosotros hemos vivido las consecuencias del pecado en carne propia y sabemos lo que el pecado hace. Con más razón aún tenemos que levantarnos y que nuestra casa y los nuestros vean una verdadera decisión de querer seguir a Cristo, de servirle, de someternos a su voluntad. No es que nuestros hijos vean perfección, porque no somos perfectos, cometemos errores y muchos, pero que vean en nosotros incluso una humildad para reconocer nuestros errores delante de ellos y delante de Dios. Y que el día de mañana nuestra casa pueda ser librada del devorador, del león que los busca para apresarles, de aquel que les quiere llevar al reino de las tinieblas. Y que aunque se pierdan porque ellos quieren, como el hijo pródigo, mientras comen allá algarroba de cerdos, digan: ¿qué hago aquí? Mi padre no me enseñó esto. En la casa de mi padre siempre ha habido amor, abundancia y misericordia. Regresaré a la casa de mi padre. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias. Señor, quiero pedirte hoy, como pastor de esta congregación, por cada familia, sobre todo por cada matrimonio con hijos que hay en este lugar, Señor. Por cada persona que tenga hijos, que hoy ellos puedan entender el reto que tu palabra tiene para nosotros, de poder levantarnos y definirnos y abandonar todos los ídolos, y por amor a los nuestros, primero por amor a ti, pero por amor a los nuestros,
sabiendo que el pecado trae nefastas consecuencias, poder decir: Señor, yo te serviré y mi casa te servirá. Viviremos bajo tu voluntad. Queremos vivir en tu voluntad, solamente en tu voluntad. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Que tu palabra nos anime, nos haga tomar conciencia de la necesidad tan apremiante de poder definirnos en tiempos donde todo se relativiza, en tiempos donde no hay nada absoluto, todo es relativo, incluso la fe. Pero sabemos, Señor, que en estos tiempos debemos pararnos como padres, como madres, y decir: no, Señor, yo no venderé mis convicciones, yo te seguiré. Y si todos los demás quieren seguir así, que lo hagan. Pero yo le enseñaré a mis hijos a honrarte a ti, a servirte a ti, a amarte a ti, y que te tengan a ti como el único Dios de sus vidas. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros pequeños. Guárdales, protégeles y danos la sabiduría a los que somos padres para poder guiarles en tus caminos. Que no sean ellos los que nos lleven a nosotros a ti, sino nosotros ser líderes de ellos y nosotros darles ejemplo de servicio a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias. Amén.